Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado, y nos vamos hasta la capital, hasta Recife, para hablar con el portavoz, en esta ocasión del Partido Socialista, con Alfredo Mendoza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfredo. Paola. Buenas tardes a tus oyentes. Y muy bienvenido en una Muchas nueva gracias, ocasión. bienvenido. Hablaremos de muchos temas, Alfredo, entre otras cosas, porque, bueno, ya lo conocemos, estamos ya en estos tiempos de Ecuador, más o menos aproximadamente de mandato, y toca hacer un poco balance. Pero por actualidad sí que querría sacar antes un asunto que ha enviado el propio Partido Socialista en un comunicado y que tiene que ver con esa reforma, esa renovación que se está haciendo, ¿no?, de la Plaza de las Palmas en Arrecife, concretamente con la Cruz, en este caso, que han mencionado ustedes y han criticado, y quiero que nos explique un poco a qué se refieren exactamente, con que el alcalde parece que no están conformes con cómo ha gestionado el asunto, en definitiva, de cara a la opinión pública. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente, Alfredo, con la Cruz de la Plaza de las Palmas? Pues precisamente es lo que apuntas, ¿no? Ha sido nefasta la gestión que ha hecho el propio alcalde de este asunto. Yo creo que ha hecho, como siempre, en todos los grandes asuntos de interés de nuestros vecinos y vecinas de Arrecife. Ya lo vimos hace meses con el asunto de la gasolinera, otra gasolinera más en Arrecife, y no ha entrado en el debate, ni ha entrado ni siquiera a dar explicaciones de cuál es el posicionamiento del ayuntamiento frente a un asunto que ha preocupado a muchísimos vecinos y vecinas de Arrecife, sobre todo de la zona centro, que es como el asunto del monumento a los caídos por parte de la Falange. El monumento que existe, franquista, que sigue existiendo a día de hoy en Arrecife. Y no ha querido explicarlo y ha optado por eso, por la huida hacia adelante. Y ya en el pasado mes de diciembre el Partido Socialista presentaba una moción en el Ayuntamiento de Arrecife para eliminar todo el monumento, no la cruz, todo el monumento, y nos votaban en contra, aludiendo a que evidentemente el único elemento que soportaba esa connotación de apología al franquismo era la cruz. Yo creo que lo que han hecho es mutilar un monumento y no para nada han aplicado la ley canaria de memoria histórica de 5/5 del 2018 y tampoco la ley de memoria democrática a nivel estatal. No lo han querido aplicar por cuestiones que tendrán que explicar, y lo que hemos reivindicado siempre, ya desde el pasado mes de diciembre que empezaron las obras de la plaza en Arrecife, era que teníamos que ir a una modificación del proyecto porque veíamos tristemente como el proyecto recogía única y exclusivamente la eliminación de la cruz de ese monumento. Entendemos que no es así, que el monumento es un conjunto completo, que es apología del franquismo a día de hoy en nuestra ciudad, y evidentemente era un elemento que hay que erradicar de nuestro entorno. Dejar una plaza diáfana, totalmente diáfana, y recuperar un espacio para la ciudadanía en general. Sé que ha generado cierta controversia, sobre todo con parte de los ciudadanos y vecinos que acuden a la iglesia constantemente, porque se ha convertido en un elemento más de la iglesia, pero evidentemente el BIC es la iglesia, la plaza no es parte de la iglesia, es un lugar donde se desarrolla parte de la actividad cristiana con eventos como pueden ser las alfombras de sal o las procesiones que allí se desarrollan, pero no deja de ser un elemento común de todos los vecinos y vecinas, y creemos que tenemos que aplicar la ley de memoria democrática, no solo, sino también la memoria histórica, la ley de memoria histórica de Canarias, que están en vigor, y evidentemente es algo que tenemos que aplicar contundentemente y dar las explicaciones claras, no hacer esto como se ha hecho, con nocturnidad y alevosía, eliminar una cruz como si fuera algo menor, y al final se genera el debate que se genera cuando no se le explican las cosas correctamente a los vecinos y vecinas. Claro, es que justamente ayer en COPE Lanzarote con el compañero, con Jaime, le preguntaba por este asunto al propio alcalde, y claro, es curioso porque la respuesta era que, ¿vale?, que puede estar de acuerdo en que efectivamente esa cruz permaneciera, ¿no?, en la zona, pero que se tuvo que quitar porque precisamente esa fue la respuesta, tenía que cumplir con la ley. Usted me está diciendo que esto no es cumplir con la ley tampoco, porque no termina de quitarse, digamos, al completo. La ley es clara, pero clara y concisa. Hay que eliminar todos los elementos que representan apología a una parte del franquismo, en este caso a los vencedores, a quienes ese monumento que se erige ahí se insta al ayuntamiento en el año 1950 a la creación de ese monumento completo, conjunto completo, la obra por parte de la Falange Española, que incluso financia la propia construcción del monumento, aprovechando que en aquel entonces se estaba remodelando la plaza y con la intervención de César Manrique.
La única intervención de César Manrique es la creación de un boceto para que allí se ubique ese monumento en la plaza, y ellos se han un poco acogido a que, como es obra de César, pues hay que mantenerla y protegerla. Entiendo que habrá que proteger toda la obra de César, que tiene un grado de protección, pero si hay parte de la obra de César que no cumple con la ley establecida, que es en este caso la Ley de Memoria Histórica de Canarias y la Ley de Memoria Democrática, son dos leyes con las que se incumple con ese monumento, pues por mucha obra de César que sea, y no estando protegida esa obra de César, como pueden ser los otros víctimas de César que sí tienen un grado de protección, pues entiendo que podemos ejecutar el derribo de ese monolito, que es lo que pedíamos ya en el pleno de diciembre del pasado año a la Corporación Municipal, un modificado del proyecto porque entendíamos que no era correcto, y lo que han hecho es mutilar un monumento que hace apología al franquismo a día de hoy. Yo incluso le hacía el chascarrillo al alcalde, ¿no?, en ese pleno, y me acuerdo que decía que lo que íbamos a ganar con una plaza diáfana, ¿no?, para la celebración de eventos y fiestas en ese espacio, ¿no?, si conseguíamos que ese espacio fuera totalmente diáfano. Pero rehuye nuevamente el debate, rehuye nuevamente la necesidad de explicar las cosas correctamente a los vecinos y vecinas, y hacer entender que esto no es una cuestión de unos y otros, esto es una cuestión de cumplimiento de memoria democrática, de la Ley de Memoria Democrática, es cuestión de recuperar espacios para la ciudadanía, y en la que no se puede a día de hoy, en el pleno siglo XXI, mantener reminiscencias o monumentos que sigan haciendo apología de un pasado bastante oscuro en nuestra historia. De todos modos, si se trata efectivamente de cumplir o incumplir la ley, imagino que se terminará quitando, no les quedará de otra, quiero decir. Entendemos que ese es el posicionamiento, o sea, yo entiendo los dos posicionamientos, de quienes quieren mantenerlo, porque lo quieren dejar perfectamente, es una fórmula de, oye, pues de eludir la ley, de evadir la ley. Exacto, pero la ley es la ley. Y mantenemos el monumento. Y entiendo la posición que nosotros hemos defendido siempre, y la entiendo y la defiendo, que es eliminar completamente el conjunto de ese monumento, porque es lo que realmente se diseñó expresamente por parte de la Falange para que estuviese allí haciendo conmemoración de los caídos por parte del bando ganador. Y lo que no entiendo, lo que nunca entenderé, y lo que hemos criticado en nota de prensa, es la ambigüedad y el no de explicar las cosas correctamente, porque al final lo que hemos hecho es la mutilación de un elemento que tenía que haber sido eliminado. Bueno, pues veremos en qué termina todo esto, porque yo insisto, independientemente de las opiniones que son diferentes según el partido, y eso ya lo conocemos, porque luego también está Vox, por otro lado, que también se ha pronunciado ya al respecto, insisto, la ley es la ley, por tanto, pues veremos en qué queda todo este asunto. Bueno, hablado de ese chascarrillo, Alfredo, de cuánto ganaríamos, ¿no?, en esta plaza para eventos y fiestas, y ha hablado también de esa ambigüedad del alcalde en según qué cosas, donde no es ambiguo, desde luego, y es bastante claro, es precisamente en el tema de las fiestas, pese a las críticas que sigue recibiendo por parte de la oposición, y pese, y también lo añado, esas nuevas quejas por parte de algunos vecinos en esa plataforma contra el ruido por determinados eventos, y digo que no es ambiguo precisamente porque insiste en que este tipo de eventos, de fiestas, de encuentros y demás siguen viniendo muy bien a la capital, y que sigue, en fin, que van a continuar un poco en la misma línea. Sí, eso es lo que siempre han tenido claro, y como hoja de ruta este grupo de gobierno y fundamentalmente el alcalde en estos 2 años que llevan de gestión. Lo único que se caracteriza la gestión de Jonathan de León al frente del Ayuntamiento de Arrecife es el gran despilfarro que ha habido en cuanto a las fiestas y en torno a las fiestas. Y al final es un despilfarro también sin control, porque al final hay muchísimas quejas ya internamente de proveedores de estos servicios que han suministrado servicios al ayuntamiento, que siguen esperando por cobrar. Y ese es el gran problema que está teniendo el Ayuntamiento de Arrecife, una falta manifiesta de gestión, una falta de modelo de ciudad que queremos. Bueno, ellos lo tienen claro, ellos dicen que quieren convertir a Arrecife en la capital del ocio, y así lo han dicho unos y otros. Espero que Arrecife no se convierta en Magaluf, ni se convierta en una ciudad que al final han tenido que pagar las consecuencias de tener el descontrol de ocio y de entretenimiento, porque no están dinamizando para nada. Vemos como, si damos un simple paseo por las zonas céntricas de Arrecife, vemos como cada día cierran más negocios, proliferan, eso sí, negocios de hostelería, pero en menor medida, y este no es el grado de reinversión que quieren hacer
con el gran volumen de dinero. Ya prácticamente la verdad que hemos perdido las cuentas, pero con estas últimas fiestas que han celebrado estamos ya en torno a, hablaba hace poco, hace unos meses, nosotros de 17 millones que tenemos cuantificados en eventos que han hecho a lo largo de estos 2 años, pero ya van en torno a los 20 millones de euros. El último fin de semana, sin ir más lejos, hemos visto un evento más en la playa del Reducto, un evento que desde el punto de vista de la afluencia y el interés de los vecinos no ha sido del volumen de personas esperado por parte de la corporación, pero nos ha costado 350.000 euros un fin de semana que creo que podíamos haber ahorrado. Esto lo va sumando y ya llevamos en torno a los 20 millones de euros y la Arrecife sigue siendo la misma capital que conocíamos hace 6 años. No ha habido ninguna evolución más allá de conseguir grandes eventos y de traer grandes festivales a nuestra capital que podrán o no ser más necesarios. ¿Usted cómo cree que va a afectar todo esto o que está afectando ya? Quiero decir, a nivel de, es verdad que, bueno, todavía queda para las elecciones, aunque hay algunos partidos o personas a las que ya se les nota que van cogiendo carrerilla, digámoslo así, pero ¿cómo cree que está afectando todo esto o llegado el momento de las elecciones, cómo puede afectar en cuanto al mayor o menor apoyo, en este caso, al actual grupo de gobierno? Bueno, eso es complicado saberlo, ¿no? Hasta que no tengamos... Lo que percibe, si es la percepción que tiene el Partido Socialista también. La percepción que tenemos desde el Partido Socialista que hay cierto hartazgo por parte de la población en cuanto a los grandes eventos. Porque básicamente las necesidades de una ciudad que viene reclamando hace muchísimos años no se han cubierto. Arrecife sigue sin tener un tanatorio municipal, Arrecife sigue sin tener un centro de salud en Argana Alta, Arrecife sigue sin tener un transporte público eficiente. Por mucho que digan, las guaguas que siguen circulando por la ciudad de Arrecife son las que ellos dicen que tienen 15 años que compró el Partido Socialista y que no fuimos capaces de renovar, pero siguen circulando hoy en día porque no han sido capaces de contar con un transporte público eficiente en Arrecife. Arrecife sigue sin tener infraestructuras deportivas públicas y gratuitas para el acceso de todos los niños y niñas de nuestra ciudad. Y si empiezo a enumerar las carencias que tiene Arrecife, desde un alcantarillado precario, desde un asfalto, que más allá de ser una necesidad básica de una gestión pública básica, lo que se está haciendo es reasfaltar. No se está acondicionando las calles de Arrecife como una ciudad del siglo XXI, donde podemos tener todos los cables soterrados, donde podemos tener una red de alcantarillado eficiente, donde podemos tener espacios anchos, viales anchos, que podamos contar con carriles bici o carriles específicos para el transporte público y que el transporte público realmente sea interesante para el uso, porque al final si te vas a subir una guagua y tardas 1 hora en llegar al centro de Arrecife, pues al final acabas cogiendo tu coche o acabas, en vez de saber cómo moviéndote en nuestra ciudad, una ciudad que es sencilla de moverse. Sigue habiendo muchísimos problemas. Los vecinos de la zona centro se han asociado en una plataforma contra el ruido porque se quejan todas las semanas de la actitud del alcalde y de la actitud del grupo de gobierno con respecto al descanso y a cómo se puede convivir con la fiesta. Pero ya no solo son los ciudadanos del centro de Arrecife que se ven afectados por el impacto de lo que es el gran número de fiestas que se realizan en el centro, sino los vecinos de otros barrios periféricos han visto como sus servicios no están siendo cubiertos y en cambio hay un despilfarro económico que va a afectar directamente a las arcas municipales en breve y ya lo iremos viendo. Eso es lo que, es que quiero centrarme justamente en esta última parte, en la medida de lo posible, hasta donde se pueda, justamente porque, claro, cuando se le ha preguntado al alcalde o a otro miembro del grupo de gobierno, justamente esta ha sido la pregunta un poco en función a lo que está comentando, ¿no? El dinero, ¿no? Se ve que se está gastando muchísimo dinero en eventos, en fiestas, en encuentros, llamémoslo como queramos, porque se hacen desde fiestas y también se hacen desde comercio, desde turismo, etcétera. Entonces la pregunta es, claro, ¿se está quitando de otros lados, de otras prioridades, de otras necesidades de la capital para destinarlo a este tipo de cosas? La respuesta siempre viene siendo un poco la misma. Hay dinero para todo, no estamos quitando de ningún lado para destinarlo a fiestas y eventos. O se trata de un mal reparto, quiero decir, ¿qué pasa con el tema del dinero en Arrecife, Alfredo? Mire, el dinero es que ha sucedido algo en estos 2 últimos años, después de la pandemia, que se llama el suspender la regla del gasto. Entonces, lo que ha utilizado el grupo de gobierno en sus presupuestos ha sido que el remanente, que es el famoso remanente, que Arrecife presume de tener un buen remanente de 80, 90 millones en función del ejercicio económico, se utiliza ese dinero que está en una hucha, para que todos nos entiendan, un ahorro, y ese dinero está ahí
no está ahí porque hayamos sido buenos ahorrando dinero, está ahí porque no hemos sido capaces de ejecutar las inversiones y los presupuestos que nos hemos marcado en el ejercicio anterior. Cuando no eres capaz de ejecutarlo, ese dinero se va a una hucha y evidentemente queda ahí. Y de ahí se va retirando ese dinero. ¿Qué es lo que sucede? Que hemos utilizado ese dinero para lo que acabo de indicar, para fiestas, para inversiones que al final no llegan porque se pintan cada año. ¿Dónde está el pabellón de Argana? El Partido Popular lleva gestionando el Ayuntamiento de Arrecife 6 años. Dejamos previsto la apertura del pabellón de Argana con un contrato y un reequilibrio del contrato para que la empresa actuara en 4 meses. En el año 2021 dejamos el Partido Socialista, que estábamos al frente del área de deporte, el contrato terminaba para que en 4 meses la empresa ejecutara las obras y abriera el pabellón. ¿Qué han hecho? Pero estuvieron más tarde ustedes también, Alfredo, cuando estuvieron también gobernando. Sí, hemos estado gobernando, nosotros hemos estado gobernando también, evidentemente, gobernamos los 2 primeros años de la legislatura pasada conjuntamente con el Partido Popular, pero es que lo que no entiendo es qué han hecho estos 6 años, que han gestionado áreas fundamentales, bueno, precisamente la alcaldía, han ostentado la alcaldía durante esos 6 años, pero áreas fundamentales como movilidad, áreas fundamentales como ahora deportes, están también gestionando deportes. Las subvenciones deportivas no llegan a los clubes deportivos. Vemos como pruebas deportivas se tienen que suspender porque no son capaces de hacer frente a los retos. Y el dinero, al margen de que digan ellos que el dinero hay dinero para todo, lo que está claro es que al final las inversiones y lo que ellos destinan a partidas básicas como los contratos de limpieza no acaban de ejecutarse. Y al final ese dinero vuelve al remanente otra vez. Si hay dinero para todo, ¿por qué lo único que vemos en nuestra ciudad es el gran volumen de fiestas y eventos que se desarrollan? ¿Por qué no vemos que hay una gestión eficiente del transporte público? ¿Por qué, insisto, por qué no vemos que el Centro de Salud de Argana no es una realidad hoy, después de 6 años de gestión? ¿Qué pasa con el Centro de Salud de Argana, Alfredo? Mire, pues el Centro de Salud de Argana pasa que no ha habido voluntad política de sacar adelante cuestiones tan fáciles. El Centro de Salud de Argana se hizo una cesión del suelo en el año 20, creo que se hizo. Empezó con el procedimiento de la cesión del suelo al Gobierno de Canarias. Y hemos estado esperando por el Ayuntamiento de Arrecife pues todo este tiempo. Hoy nos dicen que falta un documento, una memoria ambiental, para poder ya empezar a ceder lo que es el suelo al Gobierno de Canarias para que se haga cargo de eso. Pero es que no nos vienen contando esa misma. Si ya se tira de hemeroteca, verás como desde la época de Astrid Pérez, en inicios de su alcaldía, ya anunciaba que el Centro de Salud de Argana Alta iba a ser una realidad. Pues no, no lo es. Seguimos hoy, en 2025, sigue sin ser una realidad. Y mucho me temo que esta legislatura podamos ver ni siquiera el inicio de las obras del Centro de Salud de Argana. Pero es que así, con todos los grandes hitos, ya nadie habla del Palacio de Congresos de Arrecife, tan fundamental. ¿Dónde está el impulso del Ayuntamiento del Cabildo una vez que el Ayuntamiento cedió en la legislatura pasada los suelos y determinó qué suelos eran para hacer el Palacio de Congresos? Nadie habla de eso ya, porque no interesa. En cambio vemos como tanto ayuntamientos como Cabildo, lo único que hacen su hoja de ruta es organizar eventos, organizar fiestas. Ya veíamos como la intervención del Cabildo tiraba de las orejas al propio Cabildo Insular de Lanzarote porque hay un déficit de 60 millones de euros que van a tener que ir a un plan económico financiero para poder salvar las cuentas del propio Cabildo Insular de Lanzarote. Pero es que la misma situación la va a vivir el Ayuntamiento de Arrecife en los próximos ejercicios. Hace nada, lunes creo recordar, si no me confundo, donde está hoy usted sentado estaba María Jesús Tobar, la precisamente vicepresidenta y responsable de Hacienda del Cabildo Insular de Lanzarote, y me hablaba justamente de este último tema, este plan económico y financiero. Me decía básicamente que no veía con buenos ojos la alarma, digamos, que estaba creando la oposición, porque, bueno, como que no les iba a suponer tampoco, de cara a ese mensaje que lanzaba a los ciudadanos, me refiero, Mire, como que tranquilidad. Por el bien de los ciudadanos de Lanzarote, por el bien de los vecinos de Arrecife, esperemos que lo que dicen, tanto la vicepresidenta como el presidente. Lo hablaba del Cabildo, del Arrecife no. Tanto como dice el alcalde de Arrecife y su concejal de Hacienda, esperemos que eso sea así. Lo cierto es que a día de hoy, Arrecife, en el caso de Arrecife concreto, y me centro porque es el que conozco, el modus operandi es levantar reparos sobre expedientes que se inician de manera incorrecta, que se han levantado más de 1000 reparos en una administración local. Eso es impensable, que ese sea el procedimiento habitual para adjudicar servicios e inversiones en nuestra ciudad. A día de hoy es cierto que muchos proveedores siguen tocando en la puerta del Ayuntamiento de Arrecife porque llevan más de 2 años sin poder cobrar su factura. A día de hoy
vemos que la única solución que tiene el Ayuntamiento de Arrecife para sacar adelante cuestiones básicas y cuestiones básicas de lo que es la gestión administrativa pública, alumbrado, alcantarillado, salud, educación, siguen esperando en la puerta. Vemos también como las partidas en educación para nuestros jóvenes que salen fuera a estudiar no han visto ningún incremento, pero sí han visto cómo se incrementan otras partidas superfluas como el gasto en fiestas. Esas son las cuestiones. Cuando no hay una hoja de ruta, cuando no hay un camino a seguir, creo que lo que vamos a vivir en esta legislatura es más de lo que ya hemos vivido. Cuando me dicen en los medios de comunicación, ¿cuál es el balance que hace usted de estos 2 años? Pues mire, es el mismo balance del año pasado, la nada más absoluta. Más allá de los eventos y los grandes eventos, la ciudad sigue siendo la misma ciudad de siempre. Sacan pecho a veces porque se llevaban 20 años sin asfaltar, pero es que el asfalto que se está poniendo hoy en Arrecife es fruto del trabajo de un proyecto que viene de la legislatura pasada. Este grupo de gobierno no tiene ni idea de lo que quiere hacer con la ciudad de Arrecife en los próximos 2 años que le quedan de legislatura. El plan general sigue esperando en la puerta y yo mucho me temo que corra la misma suerte que el plan general de Yaiza. Me confirma alguien de la Consejería del Gobierno de Canarias que no va a correr la misma suerte. Al final vamos a tirar una legislatura completamente a la basura en la que hemos gastado muchísimo dinero que no se ha visto repercutido en la ciudad. Ya digo, no solo en eventos, ya nadie tampoco habla de los 40 millones de euros que nos ha costado el solar de Ginori. Y con este plan general nos podemos encontrar en situaciones muy parecidas a las que hemos vivido con Ginori, pero de cuantías superiores. Entonces, son cuestiones que nosotros hemos visto y hemos puesto en aviso a la población, pero evidentemente no llega, porque al final quien sigue gestionando de esta manera son los que están, y esperemos que esto cambie el rumbo de cara al 27. Nada, nos hemos quedado sin tiempo, pero 2 cuestiones muy rápidas, Alfredo. Por un lado, justamente ahora sí ha mencionado los que están gestionando, los que están gobernando, pero hemos subrayado constantemente o hemos hablado constantemente del alcalde. No sé pues si Coalición Canaria, la otra parte del grupo de gobierno, va en la misma línea. Lo digo porque ya sabemos que prácticamente, y a nadie se le esconde desde el principio, y lo hemos hablado aquí en repetidas ocasiones, un poco como que casi que cada uno va por su lado, independientemente de que ellos hablen siempre de que la salud del pacto, el pacto goza de salud, digamos. Pero, ¿cómo ve usted este asunto? Quiero decir, ¿va en la misma línea también la otra parte del grupo de gobierno, de lo que estamos comentando? Hemos visto, todos somos testigos de lo que ha sucedido en esta legislatura con este grupo de gobierno. Han creado ayuntamientos paralelos, y lo apuntábamos al principio de la entrevista. Vemos como cualquier área en el ayuntamiento de Arrecife tiene partidas para celebrar eventos y fiestas. Eso quiere decir que no hay diálogo entre las partidas, entre las áreas. Si existe una concejalía de festejos, pues ¿por qué no se hace cargo de los grandes eventos de nuestra ciudad? Y tenemos que estar creando una concejalía de grandes eventos. ¿Por qué turismo y comercio se han convertido en áreas de fiestas más que en áreas de promoción turística y comercial de nuestra ciudad? ¿Por qué hay áreas que están ya gastando más dinero en su presupuesto en eventos, en desarrollar eventos, que en lo que fundamentalmente son las obligaciones de esas áreas? Ellos han creado incluso hasta físicamente ayuntamientos paralelos. O sea, vemos como Coalición Canaria tiene su búnker, su sede dentro de los edificios municipales, y vemos como el alcalde va por otro lado con su gestión y vemos eventos. Ahora, el fin de semana pasado celebramos una de las fiestas patronales de nuestro municipio más importantes después de la fiesta de San Ginés, y veíamos como había una programación paralela al área de festejos que gestionaba directamente el alcalde. Veíamos el Sunset Festival, veíamos otro evento en la Recoba de Arrecife. O sea, al final, esto a quien perjudica es a los propios vecinos, porque no hay una maximización de los recursos municipales, que al margen de que ellos quieran decir que hay dinero para todo, me gustaría ver las cuentas en profundidad del ayuntamiento, y le aseguro que el barco que Astrid Pérez decía que iba a reflotar vuelve a estar hundido y va a costar mucho reflotarlo. Bueno, pues seguiremos hablando de ese barco, del Ayuntamiento de Arrecife. Alfredo, nos hemos quedado sin tiempo. Por cierto, hacía antes el chascarrillo de la Plaza Las Palmas, del tema para organizar eventos, a modo de broma, ¿no? Evidentemente, pero que esa es otra, que vale que no tengamos que gastar tanto en eventos, pero tener mínimamente un sitio donde organizarlo. El Palacio de Congresos, el recinto ferial, seguimos dependiendo
de un recinto ferial de la voluntad de un propietario. Esperemos que siga manteniendo la misma voluntad en los próximos años hasta que Arrecife decida dónde celebra sus actos. Que exacto, que si lo tuviésemos nuestro, me refiero, sin tener que pagar, pues oye, ya estaría mucho mejor. Alfredo Mendoza, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Arrecife, muchísimas gracias y seguiremos hablando, lo dicho, en próximas ocasiones. Un placer, como Gracias. siempre. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar la jornada con compañeros periodistas.